buena tarde a todos. Les damos la más cordial bienvenida a todos nuestros espectadores de Latinoamérica a nuestro webinar del día de hoy, que lleva por nombre Compresores de velocidad variable, funcionamiento, rango de aplicación, refrigerantes permitidos y los diferentes tipos de aplicaciones en los que son utilizados. Este tema será desarrollado por nuestro experto, el ingeniero Adrián García, a quien le damos la más cordial bienvenida. Antes de iniciar con el tema, queremos compartir con ustedes algunas herramientas las cuales podrán interactuar más con nosotros. En su pantalla pueden observar un screen de estas para que sea más fácil ubicarlas, cada herramienta. Pudiera ser que los mosaicos estén ubicados en una diferente forma o tamaño. Vamos a empezar con el primero. Ok, en la parte superior izquierda tenemos la cámara de nuestro panelista que va a estar con nosotros. En la parte inferior va a tener el cuadro donde van a poder colocar todas las preguntas o dudas que tengan sobre el tema. Y al finalizar contaremos con un espacio para responder cada una de ellas, que es esta parte. Luego tenemos un mosaico donde tenemos información adicional sobre temas o links descargables. Aquí van a poder tener link para nuestra página web o algunos links de valor para ustedes. Y luego en la parte inferior tenemos una barra de herramientas donde ahí van a poder ustedes mover los mosaicos, hacerlos más grandes, aparecer, a lo mejor dejar de mostrar alguno, volver a mostrarlo. Entonces los invitamos ahí que puedan ustedes acomodarlo a su preferencia. Y luego tenemos nuestra encuesta donde, pues bueno, van a poder responder estas pequeñas preguntas que tenemos. Tenemos el certificado. Aquí en esta parte van a poder ustedes descargar a partir del minuto 45 su certificado. Dándole clic, le dan la opción de descargar y automáticamente lo van a obtener en el dispositivo que ustedes nos estén escuchando o visualizando el día de hoy. Tenemos también otro icono de reacciones. Los invitamos ahí a que nos den un like, nos pongan algún emoji y que vayan reaccionando durante el curso con nosotros. Tenemos también una opción donde pueden reservar alguna reunión con el equipo de ventas. Este puede estar o no habilitado. Y en la parte superior derecha tenemos la información del panelista del día de hoy, en este caso pues, el ingeniero Adrián García. Y en la parte central tenemos los slides que vamos a estar compartiendo durante el tema. Si tienen alguna duda, váyanlo poniendo en el chat y con gusto vamos a estar respondiendo. Muy bien, antes de iniciar con el tema, vamos con algunos avisos generales. Recordamos que al finalizar tenemos nuestra encuesta de satisfacción. Es importante para nosotros que nos compartan ahí su opinión y con esto pues ir mejorando día a día para ustedes. Luego pues tenemos la parte de certificado de participación, el cual va a estar disponible, como les comentaba, a partir del minuto 45 y pueden descargarlo en su dispositivo. Y pues bueno, con esto vamos a empezar con el tema del día de hoy. Ingeniero Adrián, te cedo el micrófono, para que puedas iniciar con tu tema. Excelente. Pues bienvenidos a todos, bienvenidos a un nuevo webinar de Danfoss. El día de hoy vamos a hablar de compresores de velocidad variable. Vamos a ver un poquito la teoría de lo que es el variador de frecuencia y también las aplicaciones que se tienen con diferentes tipos de compresores. Aquí en Danfoss tenemos dos familias de compresores principales. Una son los VTZ, que son los compresores de pistón, que son especiales para ser usados con variador de frecuencia. Y tenemos los VZH, que son los compresores scroll, que son ya para aire acondicionado. Pero bueno, eso es parte de lo que vamos a ir viendo durante la presentación. Es el temario, está muy simple, vamos a ver muchas cosas muy específicas de cada uno de los temas, pero pues bueno, es nada más para que vean de qué es lo que vamos a hablar el día de hoy. Son los compresores Danfoss de velocidad variable. Hay uno del que no vamos a hablar el día de hoy que también es de velocidad variable, pero ese requiere un tema, un webinar por sí mismo, que es el compresor TurboCore, que es un compresor magnético que también funciona con un variador de frecuencia y podemos obtener un control de capacidad bastante importante en el rango del mismo compresor.
Ok, bueno, no tenemos mucho tiempo, pero vamos a ver las cosas principales, ¿no? Hablando de motores eléctricos, esto es obviamente una máquina electromecánica que se encarga de convertir la energía eléctrica en movimiento. ¿Sí? El proceso contrario de convertir energía mecánica en eléctrica es llevado a cabo por un generador eléctrico. Sin embargo, la construcción de ambos elementos es muy similar. Eh, ok, hay dos cosas que conforman el motor. Uno es el rotor y el otro es el estator. El rotor es la parte interna del motor que está girando, que gira de acuerdo a un campo magnético que se genera en el estator. El estator es la parte de afuera, o donde se pueden observar las coronas, como se le conocen, de cable, de cobre normalmente, el cual al momento que estamos haciendo pasar una energía eléctrica por ahí, genera un campo magnético, el cual provoca el movimiento del rotor. Si el estator no se mueve. Y para saber cómo hacer esto de la velocidad variable, pues es muy importante también entender la formulita que tenemos para lo que es la velocidad variable de un compresor, ¿sí? O de un motor, sea cual sea. Si es un motor bueno, si es un motor síncrono, el tipo de corriente alterna es en la rotación del eje está sincronizada con la corriente del estator. Si es asíncrono, el tipo de motor de corriente alterna es el que la rotación del eje presenta un deslizamiento de velocidad con respecto a la corriente síncrona del estator. Esto es, digo, se escucha muy complejo, ¿no? Pero no es tan difícil. Para encontrar la velocidad síncrona de un motor, sería, por ejemplo, 120 por la frecuencia a la que está girando entre el número de polos. Hay otra fórmula que dice 60 por la frecuencia por el número de pares de polos, que abajo sería 2. Pero es lo mismo a final de cuentas, ¿no? Eh, este, un factor que estamos usando aquí para multiplicarlo por la frecuencia y entre el número de pares de polos. Entonces, por ejemplo, un motor eléctrico de un compresor, por ejemplo, un compresor de pistones, un compresor semihermético, imagínense, ¿no? Los compresores semiherméticos son motores de 4 polos. Entonces, si esta fórmula fuera así literalmente tal cual como se usara, tendríamos un motor girando a 1800 revoluciones por minuto. Pero en ese tipo de motores, en ese tipo de máquinas, normalmente hay algo que se le conoce como deslizamiento, que es como, ok, el campo magnético que se está generando es para girar a 1800 revoluciones, pero hay una especie de, ¿cómo puede decirse?, de resistencia al giro, en el cual no se genera exactamente ese giro de 1800 revoluciones por minuto, sino que se genera una especie de fuerza hacia atrás, pero que se puede considerar para poder calcular la velocidad real a la que está girando el eje o el rotor. Entonces, el deslizamiento normalmente es menor al 2 o al 3% de la velocidad real del motor. Por eso, y van a ver en muchas de las etiquetas de los motores o de los compresores, que dice velocidad estándar o velocidad nominal 1750 revoluciones por minuto. ¿Sí? O por ejemplo, un motor de 2 polos, como los compresores de tornillo o los compresores scroll, que giran a 3600 revoluciones, bueno, deberían de girar a 3600, pero en realidad giran a 3500 revoluciones. Y esto es también por el deslizamiento. Entonces, es una pérdida, por así decirlo, bueno, en realidad sí es una pérdida que se está generando por lo mismo que así es como funciona el motor eléctrico, ¿no? Sí genera el campo magnético para girar a la velocidad teórica, pero ya en la práctica tenemos este deslizamiento que les digo, no pasa de un 2% regularmente. Entonces, por ejemplo, bueno, les decía, un compresor tornillo o un compresor scroll o un compresor hermético, por ejemplo, también de pistones, podría estar girando a 3500 revoluciones, ya quitándole la parte del deslizamiento que tiene entre el estator y el rotor. Hay también algunos términos que tenemos que definir. Corriente plena carga o LFLC, la corriente de rotor bloqueado,
que es diferente, es decir, tenemos que tomar en cuenta estos valores para poder seleccionar bien las cosas, en especial, por ejemplo, contactores, cables eh, y obviamente un variador de frecuencia, ¿no? No solamente un variador de frecuencia, si van a utilizar un arrancador suave, por ejemplo, también tenemos que tomar en cuenta todas las capacidades o todas digamos, eh, las características de cada motor que vamos a utilizar, ¿no? El par de arranque es, bueno, también es qué tanto torque le está generando este motor para poder vencer la inercia de estar detenido. Y aparte de vencer la inercia de estar en reposo, también hay que vencer la diferencia de presiones que hay entre la succión y la descarga. Eso también es algo muy importante y eso genera un torque un poquito mayor o necesita un torque un poquito mayor a comparación de los compresores que tienen ecualización en el sistema, como los refrigeradores o como los sistemas pequeños de enfriamiento. Ahí donde tenemos un capilar y si el compresor para, pues bueno, se empiezan a ecualizar las presiones tanto a la succión como a la descarga del compresor. Ahí no hay tanto que vencer, pero cuando tenemos un compresor en un chiller o en una unidad condensadora o en un rack, por ejemplo, las presiones que tiene que vencer son grandes debido a que estamos utilizando o elementos de expansión o válvulas solenoides para poder abrir y cerrar cada uno de los circuitos que van hacia la evaporación. Bueno, ese es par de arranque, par de aceleración, tenemos el par de rotor bloqueado y el par nominal. Ese es el torque nominal al que va a estar otorgándonos este motor. Es algo muy importante también porque si no tiene torque suficiente no va a poder vencer esa diferencia de presiones y no vamos a tener el desempeño correcto en este compresor. Hay diferentes tipos de arranque en motores eléctricos. Uno de los problemas principales de los arranques es que uno, consumen mucho más energía de lo que el motor realmente consume nominalmente. Bueno, por aquí está un poquito más adelante el dato, pero normalmente observamos que el arranque, bueno, por ejemplo, el consumo de corriente durante el arranque puede llegar a ser 8 veces mayor de lo que es el consumo nominal del compresor. Es 8 veces mayor. Si el compresor normalmente consume 20 amperes, bueno, serían 160 amperes de pico de corriente de arranque. Es algo muy importante y algo que tenemos que tomar en cuenta, porque si el compresor es muy grande, obviamente durante los arranques pues, va a tener un consumo de energía bastante elevado, aunque sea solamente por medio segundo. ¿Sí? Pues estos arranques son realmente rápidos, no tardan tanto. En un variador de frecuencia podemos tener una rampa de 0 a 3 segundos, pero digo, es algo un poquito diferente en cómo se está haciendo la forma del arranque. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, bueno, tienen aquí lo que es la imagen está congelada. A ver, ¿se movió? ¿Sí, verdad? Sí, sí se movió, Adrián. Ok. Por ejemplo, ¿qué ocurre al momento del arranque? Eh, Aquí, por ejemplo, podemos ver, aquí está. Bueno, les decía, la corriente a plena carga puede ser hasta 8 veces el amperaje que se tiene. Ahorita leo esa pregunta. Eh, y aquí después, ya conforme hicimos el arranque, ahora sí vamos hacia lo que es el arranque, digamos, la corriente nominal de arranque, ¿no? De funcionamiento del compresor. Cuando tenemos el par de rotor bloqueado, el par normalmente pasa aquí más o menos entre 125% más o menos de lo que realmente se necesita y después hace una curva para ver, bueno, aquí está, ok. Eh, bueno, esa sería la curva que tiene el torque que va a generar el compresor o el motor eléctrico, ¿no? Bueno,
que me interesaba ver es que vieran que es el pico de corriente de arranque, ¿no? Es de verdad bastante, ¿no? Es algo que normalmente hemos estado tratando de disminuir con diferentes métodos, ¿no? Hay algunas, por ejemplo, métodos que son de bypass, donde el compresor arranca, pero arranca con cierta capacidad menos, ¿sí? Para poder evitar que el pico de corriente sea tan elevado. Y es una cuestión de segundos, es decir, arranca el compresor descargado, arranca tal vez por 3 o 4 segundos y después se activa una solenoide o se activa alguna válvula deslizante o algún otro método de control de capacidad para poder cargar el compresor y ahora sí tener el 100%. Y ahí se generan dos picos de corriente, pero son muchos menores o mucho menores a 8 veces la corriente nominal. Eso es algo que es importante, se ha estado tratando de diferentes maneras. Están estos que son arrancadores mecánicos, eh, bueno, digamos, arrancadores suaves mecánicos, que es esto de generar un bypass. Hay veces en que se hacía también un bypass entre la succión y la descarga para tratar de que sea más sencillo el arranque. Eh, Hay unos arrancadores suaves también que nos ayudan a tener un arranque un poquito menos precipitado en cuestión de consumo de energía. Y también están los variadores de frecuencia que ya traen esa función integrada. Pero bueno, lo importante aquí en esta gráfica era ver lo que es cómo se comporta tanto el torque como el amperaje. Otro método de control de capacidad es, por ejemplo, arrancar el sistema a tensión reducida, es decir, es como si dividiéramos el motor en dos, en donde arrancamos solamente con la mitad del motor por durante tal vez un segundo, medio segundo, e inmediatamente arrancamos con la segunda parte. Eso le llama arranque escalonado o arranque estrella triángulo o arranque, también se le llama de otra forma, ¿no? Bueno, es un arranque, no es un arranque descargado, es que esto es diferente, es tener dos contactores, ¿sí? Con un contactor arrancas la primera fase del motor y con el segundo contactor que entra medio segundo después arrancas con el 100% del motor. La desventaja que tiene este método de arranque es que si un contactor entra y el otro tarda mucho en entrar, el motor va a estar funcionando solamente con las primeras tres, digamos, con la mitad del embobinado, tratando de consumir el mismo amperaje o la misma potencia eléctrica que tendría si tuviera el motor eléctrico completo. Entonces, si eso tarda mucho, tal vez 5 o 10 segundos, es muy probable que la mitad que está funcionando se llegue a quemar, porque a final de cuentas el compresor va a tratar de consumir la misma capacidad que ya estaba consumiendo. Si, por ejemplo, si estaba consumiendo 20 kilowatts y arrancamos, bueno, va a tratar de consumir 20 kilowatts durante esos 3 o 4 segundos que estamos en el arranque, pero solamente tiene la mitad del embobinado funcionando. Entonces, esa mitad del embobinado, recuerden, la potencia es igual a voltaje sobre corriente. Entonces, si el voltaje, digamos, sigue igual, porque le estamos metiendo el mismo voltaje, pero la capacidad del motor está a la mitad, pues obviamente vamos a tener el doble de corriente durante estos segundos a través de la mitad del compresor. Eso va a generar un mayor recalentamiento a través de las partes eléctricas del motor, es decir, todas las coronas van a empezar a poner un color diferente y es probable que a mediano plazo este compresor llegue a fallar por una quemadura de motor, ¿sí? Porque se empieza a degradar la laca o el barniz que tiene el embobinado por el mismo sobrecalentamiento. Entonces, esto es algo muy importante, ¿sí? Muchos compresores tienen esto y ustedes lo pueden identificar porque los compresores que tienen este tipo de arranque tienen o 6 o 9 terminales. Si tiene 3 es imposible hacer este tipo de arreglo, pero si tiene 6 terminales es posible hacer este tipo de arreglo, ¿sí? Entramos con la mitad al principio y con la otra mitad al final. Cuando tienen ese tipo de compresores, por ejemplo, que tienen 6 terminales o 9 terminales, hay que ponerle unos conectores de cobre internamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no vas a usar esta función
pues tienes que conectar las tres terminales para poder entrar con solamente tres cables, que es fase 1, fase 2 y fase 3. Si tienes solamente esos tres cables, tienes que interconectar con unas lainas de cobre a todas las terminales bueno, a todas, a tres de las terminales para poder generar un arranque directo. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con esas cosas, ¿no? Si es de 6 terminales, pues bueno, está un poquito más fácil, pero si es de 9, hay veces en que estos que son de 9 terminales pueden ser arrancados a 220 o a 460 volts. Hay que tener cuidado también con eso, porque al momento que estamos arreglando o poniendo el arreglo de conexiones entre las terminales, podemos estar poniendo un voltaje equivocado. Y si le estamos metiendo, por ejemplo, 220 a un arreglo de 440, pues lo vamos a quemar también. ¿Sí? Entonces, esto sí es útil, sí es muy útil, ayuda a reducir el pico de corriente de arranque, pero pues también tiene su dificultad y también tiene su riesgo, ¿no? A final de cuentas, que es llegar a quemar el motor o el embobinado o por una mala conexión o por un retardo exagerado o demasiado largo al momento de arrancar con el segundo contactor. Bueno, aquí tenemos el arranque estrella delta, el motor, por ejemplo, la corriente, bueno, el motor conectado inicialmente en estrella, la corriente y el par de arranque son apenas un tercio de los valores nominales, eso es lo que tratamos de reducir, y una vez que se alcanza la velocidad, bueno, más o menos al 40% de valor nominal, se realiza el cambio, es decir, es medio segundo, un segundo máximo, ya más de eso, ya no tenemos ese beneficio, porque al final de cuentas estamos tratando de consumir la misma capacidad en watts, ¿sí? A través de solamente la mitad del embobinado. ¿Sí? Y pues bueno, aquí no hay posibilidad para mayores ajustes, es solamente el arranque. Y así se comporta. Entonces es algo interesante a final de cuentas, ¿no? De ver cómo se realmente va a comportarse el arranque o el consumo de energía de esos compresores. Y a final de cuentas ya sabemos que el compresor es el que consume el 80% de la energía que tiene un sistema de refrigeración o de aire acondicionado. Entonces, reducir el consumo de energía del compresor es pues, primordial para todos nosotros porque es lo que buscamos, tratar de dar la mayor cantidad de BTUs posibles a cambio del menor consumo de energía que se pueda. Entonces, cada vez que hacemos una disminución en el consumo de energía o un incremento sin afectar el consumo de energía original en la capacidad frigorífica, ahí sí podemos llegar a tener una mejor eficiencia. De lo contrario, solamente estamos engañando al sistema y realmente no hacemos una mejora. Bueno, ¿cómo funciona? Pues básicamente es esto, ¿no? Con la mitad del embobinado arrancamos, medio segundo después, con un contactor con un retardador de tal vez medio segundo, un segundo máximo, arrancamos con la segunda mitad y pues bueno, ya tenemos el 100% del arranque. Un arrancador suave es un poquito diferente, ¿sí? El arrancador suave ya no va a entrar con todo el compresor, pero va a reducir el pico de corriente de arranque de una manera un poquito diferente, ya que no va a arrancar a la velocidad máxima desde el comienzo. Es decir, nosotros conectamos las terminales eléctricas al compresor y la energía que viene tal y como viene así es la que se va a usar en el motor. Si vienen 460 volts a 60 Hz, esa es la velocidad a la que va a estar girando el compresor. Tiene 60 Hz, significa que va a girar a 1750 revoluciones este compresor de pistones o a 3500 revoluciones este compresor scroll. Así es como funciona. Pero si ponemos un arrancador suave, podemos disminuir por cierto tiempo la frecuencia de Hola, Adrián, ¿nos escuchas?
vamos a dar unos segunditos. Me parece que el ingeniero Adrián está teniendo problemas de conexión. Sí, es algo bien importante también. Si el compresor te dice la velocidad mínima a la que se puede utilizar este compresor es 20 Hz, por ejemplo, 30 Hz, que es lo más común, 30 Hz, que es el 50% de la velocidad del compresor, a 30 Hz tenemos que arrancar el 30 Hz. ¿Sí? Ni el variador de frecuencia, ni el arrancador suave, ni ninguna otra cosa debe estar calculado a menos de 30 Hz. ¿Por qué? Porque si durante esos 3 o 4 segundos que el compresor está girando por debajo del nivel mínimo que está permitido, va a haber problemas de lubricación. Y a la larga, ahí sí, a mediano plazo, tal vez no tan mediano, tal vez un poquito corto plazo, podemos llegar a tener desgaste en las partes metálicas del compresor que no fueron lubricadas correctamente. Sí, si son 3, 4 segundos durante el arranque, bueno, son 3, 4 segundos durante cada arranque de este compresor. Y es algo que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Sí? Bueno, no hay impulsos de corriente, no hay impulsos de torsión, se reduce el par de arranque. Eso es algo que podemos obtener con un arrancador suave. Bueno, y aquí está la formulita para poder calcular cuál es la capacidad que debemos de tener. Bueno, perdóname, el tiempo en el que tenemos que tener perdóname, me llegó un correo. El tiempo máximo en el que podemos tener este compresor girando a la velocidad inferior a la que es la síncrona. Lo bueno del arrancador suave es que una vez que llega a la velocidad, digamos al 100% de la velocidad, que sería 60 Hz, prácticamente ya no hace algún trabajo. Si ya llegó a esa velocidad, ya prácticamente el compresor está girando de manera correcta, normal, como si no existiera algo más dentro del sistema de refrigeración. Bueno, aquí por ejemplo puede definirse en lo que es un arranque exitoso de algo que no lo es. Si durante el tiempo de arranque el compresor puede llegar a la velocidad síncrona a la que puede funcionar, eso es un arranque exitoso. Pero si por ejemplo el rango es, digamos, 3 o 4 segundos y digamos, es a donde debe de llegar el máximo de la velocidad del compresor. Y si el compresor no llega a esa velocidad durante ese tiempo, se tiene una falla de arranque. Es decir, no llegó a 60 Hz en los 3 segundos que le pusimos, o no llegó a 60 Hz debido a que hay algún bloqueo interno en el compresor, o hay una fuerza muy grande que tiene que vencer para poder girar a esa velocidad. Entonces, todo eso puede llegar a afectar al compresor y la ventaja del arrancador suave es que nos puede dar una alarma de que no se está logrando un arranque correcto y tal vez no nos da exactamente dónde, ¿no? Pero sí una idea de dónde empezar a buscar. Bueno, para escoger un arrancador suave correcto, pues bueno, hay varios factores del FLC máximo para poder seleccionar el arrancador suave correcto. Por ejemplo, para compresores y ventiladores, como lo que normalmente usamos nosotros, un compresor de tornillo es 3 veces el FLC, un compresor oscilante o descargado, 4 veces el FLC. ¿Sí? Ok, antes de pasar a lo que son los variadores de frecuencia, vamos a leer un poquito las preguntas que tenemos por acá, para que no se nos acabe el tiempo y que se nos vaya a pasar esas preguntas, ¿no? ¿Arrancador suave se refiere a un variador de frecuencia? No. Un variador de frecuencia puede tener un arrancador suave, pero un arrancador suave es un elemento diferente, es un elemento completamente diferente a un variador de frecuencia. Les digo, el variador de frecuencia va a funcionar durante todo el tiempo que esté funcionando el compresor y el arrancador suave solamente en los arranques. ¿Sí? Y les digo, es 3, 4 segundos máximo lo que se tiene el arrancador suave funcionando. Perdón, no entendí aquí. Ah, ya. ¿El arreglo en estrella de triángulo es solo para el arranque? Así es, nada más para arrancar. Para eso funciona el arranque estrella delta.
¿cuál es el tiempo máximo sugerido de cambio en este arranque estrella delta? Pues normalmente son medio segundo, un segundo máximo. ¿Sí? Si tienes 3, 4 segundos, es tiempo que la mitad del bobinado va a estar jalando toda la energía que requieres para poder comprimir este refrigerante. Entonces, medio segundo, un segundo, con eso es suficiente. La rampa del variador también. No, no sé a qué te refieres, Leonardo, pero este, pero bueno, vamos a continuar con lo que es los variadores de frecuencia. Que me veo aquí. Ok, ¿cómo funciona un variador de frecuencia de los que tenemos aquí en Danfoss? Es sencillo de explicar, no de fabricar y no de tener realmente algo sencillo de mostrarles, pero bueno, a final de cuentas, un variador de frecuencia va a recibir energía, tal vez en tres fases, por ejemplo, ¿no? Tal vez viene a 460 volts y tal vez viene a 60 Hz, ¿sí? Es lo más normal posible que vamos a tener aquí en México, ¿no? Bueno, o 230 volts, tres fases, 60 Hz. También es posible. Eh, este variador de frecuencia va a recibir una señal sinusoidal, es decir, una señal de corriente alterna. ¿Sí? En la corriente alterna tenemos esta forma, que es como una especie de S que va hacia arriba y hacia abajo. Lo que va a hacer el variador de frecuencia es tomar esa energía, convertirla en corriente directa, es más menos, y luego convertirla otra vez a corriente alterna, pero no de la misma como venía. Aquí lo que vamos a tener es una, un voltaje diferente, una frecuencia diferente y una corriente diferente. ¿Sí? Es algo muy, muy importante de entender porque muchas veces me hablan de que, oye, es que yo le estoy metiendo 460 volts, pero el compresor está llegando a 300 volts. ¿Qué onda con esto, no? O la convertida es a 60 Hz y el compresor está girando a, no sé, 25 o 30 Hz. O sea, ¿por qué? Bueno, esa es cuestión de funcionamiento del mismo variador de frecuencia. La energía que estamos generando, bueno, la energía que se está generando a final de cuentas dentro del variador de frecuencia es la que va a alimentar el compresor. Sí, no es la misma que venía a la entrada, es una señal o un consumo de energía completamente diferente a lo que se tenía a la entrada del mismo variador. Le vamos a inyectar un rango, por ejemplo, en los compresores de velocidad variable, normalmente tenemos una relación entre lo que es el voltaje y la frecuencia. Es decir, a 460 volts le corresponden 60 Hz. Si estamos inyectando menos voltaje, también la frecuencia puede estar disminuyendo. ¿Sí? En realidad sería pues, al revés, ¿no? Si estamos reduciendo la frecuencia, también tendríamos que reducir este, el voltaje para poder mantener siempre el mismo consumo de energía en watts. ¿Ok? Es algo bien, bien importante. Así funciona realmente el variador de frecuencia y no hay una forma tan especial como para mostrarles alguna otra cosa adicional. A final de cuentas así es. Viene energía alterna, es decir, energía eléctrica de corriente alterna, se convierte en directa y luego se vuelve a convertir en corriente alterna, pero ya es prácticamente limpia. Lo que tenemos aquí es las tolerancias, es cuánta tolerancia de desbalance de voltaje podemos permitir en el variador de frecuencia o de corriente. ¿Sí? Si no tenemos un buen balance eléctrico y les llega más de un 3% de desbalance al variador, pues bueno, eso también va a pasarlo hacia todos los componentes eléctricos, va a tratar de corregir ese desbalance y va a mandar un voltaje completamente nuevo, completamente utilizable hacia el compresor o hacia el motor que queremos hacer funcionar.
tenemos, bueno, aquí tenemos las revoluciones por minuto, la formulita que ya les había mostrado, 120 Hz por la frecuencia entre el número de polos. Y pues bueno, esto es solamente para convertidor de frecuencia, y cuando tenemos un motor de doble polaridad en el que los pares de polos pueden, digamos, reducirse o incrementarse, bueno, eso también ayuda. Bueno, eso también puede ser útil para poder controlar la velocidad de un compresor, pero normalmente el número de pares de polos va a permanecer constante durante toda la historia del compresor. Ok, aquí está. El par del motor es una característica importante de la aplicación. Hay aplicaciones de ventiladores, de molinos, de transportadoras, compresores, ventiladores de condensador, ventiladores de evaporador, en los que cada aplicación tiene su propia, eh, digamos, forma de trabajar, por así decirlo. Eh, bueno, por ejemplo, una bomba de agua puede tener un par cuadrático. Un compresor podría llegar a tener un par constante. Este, y aquí, por ejemplo, algunos compresores que tienen una relación entre el voltaje y la frecuencia pueden incrementar su par hasta llegar al 100% a la velocidad síncrona. Es decir, a 460 volts, 60 Hz, tenemos el máximo de el torque posible de este compresor o de este motor. Pero para cada cosa hay una solución, ¿sí? Y se van adaptando de acuerdo a la necesidad que tengamos con este cliente o con este sistema de refrigeración. Hay algunas características importantes en cuestión de los variadores de frecuencias. Por ejemplo, el variador de par constante puede tener una sobrecarga de 150%, tiene una capacidad de magnetizar a 0 Hz, es más robusto, tiene un variador de frecuencia de 11 kilowatts en par constante, y puede ser configurado en par variable también. Sí, el problema del variador de par variable es que la sobrecarga natural es de 110%, es decir, eh, cómo explicarles? Si durante el arranque no llegamos a la velocidad mínima que tenemos establecida para arrancar, ahí sí tendríamos un problema, porque el variador de frecuencia no nos estaría dando la capacidad completa al momento de arrancar. Por ejemplo, la sobrecarga nominal o normal es del 110%, es el 10% máximo que nos puede dar este compresor. Eh, Se apaga conectar, eso también es otro problema. Menor tamaño, los de par variable son chiquititos a comparación de un compresor o un variador de frecuencia de par constante. Y solamente puede controlar aplicaciones de par variable. Es decir, yo puedo usar un variador de par constante y configurarlo para que sea un variador de frecuencia de par variable. Pero que es de velocidad variable, de par variable, no lo puedo configurar para que haga la misma función de uno de par constante. Y es algo importantísimo, porque de repente nos dicen, oye, es que se comió el variador y ya van 3 variadores que se quema. Y bueno, es que porque ese variador no estaba diseñado para esa condición, ¿sí? Es muy importante también leer las fichas técnicas de los productos. Ok, aquí tenía un problemita aquí con mi cámara, pero no sé, creo que ya se arregló. Ok, bueno, entre el rectificador, el DC bus y el inversor. Así es como funciona, ¿no? El rectificador recibe la señal eléctrica de la cometida. Si se puede digamos, corregir algo, se corrige. Si no, pues simplemente se hace la conversión del DC bus, que es para convertirlo en energía de corriente constante. Ay, es que de repente no se ven unas cositas. Ok. Y bueno, después se convierte en corriente directa y después se va a convertir otra vez con un inversor en corriente alterna. Pero ya les digo, controlando velocidad, es decir, frecuencia, voltaje y corriente. Ya modificando las tres, y ahora sí tendríamos este, el funcionamiento correcto del variador de frecuencia.
Ahora, entonces se siguen usando mucho los compresores de bobina dividida. Bueno, estoy viendo las preguntas, creo que no son preguntas, algunos son comentarios, muy válidos también los comentarios. Bueno, esas son las terminales de un variador de frecuencia de Danfoss, solamente informativo. Las señales de control sí es muy importante conocerlas. Aquí es donde vamos a conectar la línea de seguridad del compresor, es decir, podemos poner presupuesto de baja, presupuesto de alta, temperatura de descarga y sobrecalentamiento, por ejemplo, y lo venimos sobre todo sobre una sola línea, un solo circuito, lo conectamos a la cuestión de seguridad del variador y no se los va a alarmar si algo no está cerrado por completo. Es algo bastante interesante, ¿no? Bueno, algunas buenas prácticas de instalación, esto ya, me imagino que esto ya lo conocen. Por ejemplo, hay un PLC, el variador de frecuencia, contactor de salida, también tenemos un contactor de salida aquí, abrazadera de cable, pantallas correctamente instaladas, glándulas del diámetro adecuado. Bueno, a final de cuentas es una instalación limpia, ¿sí? No nos gusta, bueno, a la mayoría de nosotros que hemos tenido que ir a visitar en campo alguna instalación, ¿qué pasa cuando abrimos el tablero eléctrico y vemos todo el montón de cablerillos por todas partes y algunas veces sin identificar? Sí, es algo que como profesionales no podemos permitir. Sí, hay que arreglar eso, ¿no? Y canalizar correctamente los cables y conectarlos exactamente donde deben de ir para que las cosas duren un poquito más, ¿no? Si llegamos a una instalación con todo eso así completamente desordenado, es muy difícil. Si tenemos prisa, peor. Es decir, es muy difícil identificar cuál es la falla que presenta este compresor o este variador de frecuencia en este momento. Es algo sí es bastante interesante, pero pues bueno, no vamos a entrar a detalles el día de hoy. Ya llevamos 42 minutos. Y máximo vamos a tener aquí 1 hora y media. Cómo hacer las conexiones, pues bueno, a final de cuentas esto es algo de lo mismo, ¿no? De cómo hacer una instalación segura para cualquier persona que llegue y trata de instalar, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas, como dice aquí, debe enseñar el diámetro del cable correcto, es obviamente fundamental. Siempre conectar las protecciones a tierra. Si la tierra proviene de un sistema aislado, asegúrese de configurar el parámetro 1490, perdóname, 1450 en cero. ¿Se necesita cable de uso variador? Esta es una muy buena pregunta. ¿Se necesita cable tipo variador? Pues no necesariamente, ¿no? Algunas aplicaciones en las que tenemos ahí haciendo funcionar el compresor, este, en donde el variador de frecuencia está muy cerquita del que es el compresor de refrigeración o aire acondicionado, no hay tanto ruido eléctrico que puede estar entrando. Siempre se va a recomendar tener cable blindado entre el variador de frecuencia y el compresor. Eso siempre se va a recomendar. Hay algunas aplicaciones en las que, pues bueno, no es tan grave. Bueno, en realidad puede ser un 5 o 10% de la pérdida de la eficiencia. Pero, por ejemplo, cuando tenemos un cable blindado, no entra ruido eléctrico de otras partes. Puede haber computadoras, puede haber campos magnéticos o alguna otra cosa. Recuerden que los 460 volts a 60 Hz entran al variador de frecuencia, pero del variador de frecuencia del compresor estamos metiéndole un voltaje, una corriente, una frecuencia diferente. Entonces, si estamos metiéndole ruido eléctrico, podemos estar enviando una señal incorrecta también al compresor, ¿sí? Y eso también nos puede generar problemas a mediano plazo. Respetar las distancias máximas de cable al motor, sí, eso es algo muy, muy importante. Condiciones ambientales. Hay algunos variadores de frecuencia que son IP20, algunos otros son IP66 o 65. ¿Sí? Es muy diferente la protección que se tiene con cada uno de estos variadores de frecuencia, con cada una de sus versiones. Entonces es muy importante saber también dónde lo voy a instalar y bajo qué condiciones. Si va a estar al aire libre, pues bueno, mejor le pongo un IP65, 66. Pero si va a estar siempre dentro del cuarto de máquinas,
en donde pues no hay riesgo de inundación o no hay riesgo de que caiga lluvia o algo así, pues bueno, ahí se puede poner el variador de frecuencia sin problemas, ¿no? Nada más cuidando las buenas prácticas que les mostré hace rato y teniendo el cable blindado correcto, ¿sí? Ahora bien, si quieren poner a prueba el compresor o el variador de frecuencia, pues bueno, aquí tenemos la prueba para IP66. En 6 significa eh, contaminación por sólidos como polvo, tierra, etcétera. Es qué tanto puede soportar que le entre polvo a los aparatos eléctricos, es decir, a las resistencias, a los termistores, a absolutamente todo lo que hay internamente. Y el que está a la derecha es un chorro de agua directamente al variador de frecuencia. Y eso también es muy importante también identificarlo, porque si va a estar dentro del cuarto de máquinas podemos poner un IP20, o si te va a estar dentro de un gabinete cerrado, también. El problema es cuando lo vamos a poner en el techo, muy cerquita del compresor o muy cerquita del rack, y ahí no tenemos ningún tipo de protección. Ahí es donde normalmente hay problemas. Bueno, la prueba de IP66. Después de las pruebas, bueno, se tiene así la parte interna del variador de frecuencia, no, se ve que no hay salinización en las terminales eléctricas, y el LSP, que ya no se nos, bueno, ese es un tema, un temita aparte también, es una herramienta muy útil que podemos utilizar para poder copiar información de un variador a otro. También para guardar información en caso de que se llegue a perder la base de datos o algo así del variador de frecuencia, simplemente la conectamos y descargamos la correcta para tener siempre las diferentes bases de datos que podamos llegar a tener en diferentes compresores. Es algo muy útil, ¿sí? Muy, muy útil. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Una? Tenemos varias, Adrián, te las voy a ir ¿Sí? mencionando. Dice, ¿el arreglo en estrella triángulo es solo para el arranque? Sí, solamente para el arranque. Muy bien. Luego, Voy a quitar un poquito el video porque vi un comentario donde decía que, bueno, mi cámara, ¿no? Porque vi un comentario que decía como que se estaba trabando la transmisión. sí, la imagen nos comentaban, pero igual si les pasa eso, les comento al público que nos está viendo, denle clic en recargar su ventana y la transmisión se va a actualizar. Hay otra pregunta que dice que hablaba del compresores doble bobinado y mencionan que cuál es el tiempo recomendado para cada partida en este tipo de compresores, Adrián. Ah, sí, ahí les había comentado, cuando es la bobina partida, normalmente es medio segundo, un segundo máximo. Puede Okay. haber más, dependiendo del compresor, dependiendo del tamaño del compresor y dependiendo también de las características del motor que tiene ese compresor. Pero normalmente estamos hablando de medio segundo, un segundo. Si es más, nada más tienen que consultarlo directamente con el fabricante. Gracias. ¿Se puede poner un arrancador suave a compresor hermético y scroll? Sí, sí se puede. Tenemos que revisar nada más también cuál es la velocidad mínima del arranque para evitar algún problema de garantías también. Ok. ¿En qué tipo de aplicaciones uso variadores de frecuencia? Eh, Actualmente todo lo que es aire acondicionado ya tiene una tendencia, ¿no? Bueno, ahorita le estamos llamando inverter. Este, y es básicamente eso, estamos variando la frecuencia de funcionamiento del compresor para que haga un match con la capacidad requerida realmente que tenemos en la habitación que estamos tratando de enfriar. Eh, no hay, bueno, sí, hay muchos ejemplos, ¿no? En supermercados también, por ejemplo, todos los racks de CO2 que he visto en toda Latinoamérica traen un compresor con velocidad variable, este, sí, un compresor con velocidad variable por cada grupo de succión. Eso también habla mucho, ¿no? A final de cuentas, el trabajo más difícil de convencer a la gente lo hizo la gente de aire acondicionado. No sé si hayan visto esos anuncios que dicen 70% de ahorro de energía, 80% de ahorro de energía.
Bueno, en refrigeración y aire acondicionado comercial e industrial, esto también se respeta, solamente que no llegamos a esos valores de 80% porque las variaciones no son tan altas, ¿no? Lo que sí hemos logrado es, por ejemplo, ahorros de energía del 40-50% en instalaciones de supermercados o instalaciones de procesos industriales, donde la variabilidad del proceso es mucha y la capacidad de adaptarse del sistema de refrigeración o de aire acondicionado a esa variabilidad es muy importante. El problema normalmente con los sistemas es que siempre estamos sobrados de capacidad. En realidad, bueno, sí, en realidad sí, siempre estamos sobrados. Y eso ahí tenemos que ver cómo seleccionamos normalmente un sistema de refrigeración. Es siempre a las peores condiciones. Por ejemplo, yo voy a seleccionar algo para aquí, para Monterrey, y digo, ¿sabes qué? Yo voy a tener que seleccionarlo porque quiero que me dé frío, o incluso cuando estemos a 50 grados centígrados de temperatura ambiente. Ok, pero 50 grados centígrados de temperatura ambiente pasa tal vez 2 o 3 días en el año. ¿Sí? Y durante tal vez 3 o 4 horas de ese día. Entonces estamos hablando de tal vez 8 a 12 horas a las que vas a estar trabajando a la capacidad máxima a la que le estoy seleccionando. Y el resto del tiempo, es decir, el 98, 97% del tiempo restante del sistema de refrigeración va a estar sobrado. Y eso va a provocar que, pues obviamente, tengamos una capacidad adicional a lo que realmente requiere el sistema. Pero si tenemos variadores de frecuencia y podemos adaptar la capacidad de los compresores a la que realmente requiere el sistema, ahí es donde vamos a ahorrar energía. El variador de frecuencia no va a ahorrar energía si siempre está al 100%. Pero no hay prácticamente, bueno, hay alguno que otro, ¿no? Pero la mayoría, puedo decirles, el 90% de las aplicaciones de refrigeración y de aire acondicionado tienen variación en las condiciones de funcionamiento. Y en esas variaciones es donde el compresor de velocidad variable o el variador de frecuencia resulta más que útil. Porque, por ejemplo, imagínense, calculamos todo para que nos dé 100 toneladas de refrigeración o 100 toneladas para aire acondicionado. Pero el 80% del tiempo estamos a una temperatura 15 grados inferior a la máxima que calculamos. ¿Qué sucede? Pues bueno, a lo mejor estamos al 70% de la capacidad que nos puede dar ese sistema. Si el compresor está al 100%, pues nos va a dar las 100 toneladas, pero a lo mejor ahorita nosotros solamente necesitamos 70 toneladas. Entonces, esa adaptabilidad que puede llegarse a tener con los variadores de frecuencia es la que realmente nos va a ahorrar energía. Un compresor funcionando el 80% de su capacidad, obviamente va a reducir un montón de consumo de energía comparado contra uno que está funcionando al 100% de la capacidad todo el tiempo. Entonces, pues bueno, esa es la ventaja a final de cuentas de tener el variador de frecuencia y lo pueden ustedes notar en toda la publicidad que hay de diferentes marcas de compresores o de aires acondicionados que tienen la leyenda inverter. Muchas gracias, Adrián. Son todas las preguntas que teníamos en el chat, entonces podemos continuar con el tema. Ok, entonces, continuando con este tema, bueno, no sé, eso era variadores de frecuencia, de funcionamiento básico de lo que es un variador de frecuencia. Ahora sí, vamos a entrar a lo que son los compresores con velocidad variable que tiene Danfoss. Danfoss tiene una gran variedad de compresores. Aquí, por ejemplo, estos son fraccionarios. Tenemos estos compresores que son VRJ, que son monofásicos 220. Tenemos estos compresores que son para refrigeración comercial, aire acondicionado y lo que les mencionaba hace rato de los turbocore, que para esto necesitamos una plática dedicada a ellos, ¿no? Para lo que es, bueno, estas son bueno, vamos de 2.5 toneladas hasta 200 toneladas de refrigeración en cuestión de compresores. Pero cuando lo vemos por aplicación, por ejemplo, esos son los compresores que podemos usar en refrigeración comercial normal, ligera, ¿no? Por ejemplo, supermercados,
por ejemplo, tiendas de conveniencia, rastros, eh, carnicerías, etcétera, ¿no? Prácticamente son aplicaciones tal vez de, por ejemplo, el compresor más grande puede ser equivalente a 13 HPs. Entonces, si podemos poner un compresor de velocidad variable en conjunto con otros 3 o 4 de 10 o 15 HPs, pues bueno, ya podemos llegar tal vez a 100 HPs en un mini rack con velocidad variable, ¿no? Eso es algo bastante interesante también. Esos compresores pueden ser multirefrigerantes. Tienen aceite poliéster y pueden ser usados con, por ejemplo, con 134, con 404. Bueno, hay algunos que se pueden usar con R290, pero son solamente los pequeñitos. Porque acuérdense que la regulación todavía en México nos permite hasta que son 150 gramos, ¿no? Máximo de R290. Y los compresores estos azules pueden ser usados con 134A, 404 y 407. Entre otros refrigerantes, ¿no? Por ejemplo, aquí puede ser usado también el 407C, los nuevos refrigerantes también el 448A, 449, que tienen un menor índice de GWP. Pero bueno, eso sí los hemos visto, sí son muy usados en lo que son tiendas de conveniencia y, y la ventaja es que pueden eh, fluctuar su velocidad desde, bueno, bueno, por ejemplo, algunos pueden ser usados desde 30 Hz hasta 90 Hz. ¿Qué significa esto? Pues bueno, 90 revoluciones por segundo o 30 revoluciones por segundo. No está girando todo el tiempo 60 Hz o 1000 o 1750 o 3500 revoluciones como sus contrapartes de velocidad fija. Estos compresores pueden girar a una velocidad de 5500 revoluciones, 5400 revoluciones por minuto. ¿Sí? Y ese es el 100%, y es a como se debe de calcular un compresor de velocidad variable. ¿Sí? Y esto es algo bastante interesante, ¿no? Miren, por ejemplo, de 1800 revoluciones hasta 5400 revoluciones. Esta analogía la podemos observar aquí. Bueno, algunas personas lo ven esto como por ejemplo, imagínense que tienen un compresor que al 100% de la capacidad nos da 10 kilowatts, bueno, 10 toneladas de refrigeración, ¿sí? Pero a la mínima capacidad nos puede dar tal vez 4 toneladas de refrigeración. Entonces, de 4 a 6 toneladas de refrigeración a las mismas condiciones, ¿sí? Entonces, es como si tuvieras un compresor chiquito que se puede convertir en un compresor de prácticamente más del doble de la capacidad y luego volver a ponerse otra vez a una mínima capacidad y siempre estar dando el match correcto de lo que el sistema requiere. Sí, esa es la parte más interesante de lo que es el uso de variadores de frecuencia, porque no solamente afecta al compresor, el funcionamiento, sino que también tenemos que tomar en cuenta algunos detalles en el diseño para asegurarnos de que el funcionamiento sea correcto durante todo el tiempo que el sistema esté funcionando. ¿Sí? No es lo mismo pasar refrigerante con 5400 revoluciones por minuto a las mismas condiciones pasarlo a 1800 revoluciones por minuto. El flujo de masa también se reduce en la misma proporción que la velocidad del compresor. Entonces, eso significa que también la velocidad a la que está pasando el refrigerante a través de la tubería también se reduce. Y si en algún momento no tenemos la suficiente velocidad para poder arrastrar el aceite de regreso al compresor, vamos a tener problemas de lubricación en el compresor. Si por falta de aceite que se queda o en las tuberías o en el evaporador o por ahí en el sistema, ¿no? Es algo importante que tenemos que tomar en cuenta también. Ventajas, pues bueno, son todas esas ventajas que les acabo de comentar hace rato. Nos puede llegar a tener un mejor control sobre las condiciones de operación. En periodos de alta demanda, el compresor puede incrementar su velocidad para poder darnos un mayor flujo de refrigerante y una mayor capacidad de refrigeración. Y cuando hay poca demanda, cuando hay una temperatura ambiente muy baja, también bajamos la velocidad del compresor y podemos hacer el match perfecto de lo que el sistema realmente requiere. Y digo, a final de cuentas pueden recordar que parte de la carga térmica que tenemos que considerar es la carga térmica de infiltración.
Entonces imagínense un cuarto frío que ya llegó a la temperatura que ustedes quieren, que solamente estamos abatiendo el calor de infiltración que viene a través de las paredes o a través de alguna puerta, alguna ventana que se está abriendo de repente. ¿Qué pasaría si entonces, si ya llegamos a la temperatura que el sistema requiere y ahora solamente estamos venciendo esta energía que está entrando a través de las paredes y de las puertas, ¿no? Si la temperatura ambiente estaba calculada a 40 grados centígrados y ahora tenemos 20 grados centígrados afuera, pues bueno, esta carga térmica también se reduce, entonces la capacidad que requiere el sistema también es menor. Entonces, si el compresor no se ajusta a esa capacidad, va a estar ciclando constantemente y ustedes lo pueden observar. Algunos compresores permiten 10, 15 o hasta 20 arranques por hora. Eso significa, por ejemplo, 20 arranques por hora, estamos hablando de el compresor está funcionando 1 minuto y tal vez apaga 2, o viceversa, ¿no? A lo mejor está funcionando 2 minutos y se apaga durante todo 1 minuto. Y ahí tenemos que también agregarle los tiempos en los que funcionan las protecciones eléctricas del mismo motor, ¿no? Bueno, esto también se pueden seleccionar compresores más pequeños para poder sobreacelerarlos. Los ahorros de energía son el resultado de utilizar el compresor de velocidad variable que requiere el sistema. El consumo de energía está relacionado directamente a la velocidad. Es decir, si yo tengo el compresor al 50% de la velocidad, me va a dar aproximadamente el 50% de la capacidad frigorífica y también me va a dar aproximadamente el 50% del consumo de energía. Entonces todo está relacionado. Eh, a diferencia de los elementos mecánicos que podemos utilizar como bypass o descargadores, etcétera, ahí no es lo mismo porque el descargador no va a ser directamente proporcional a la capacidad y al consumo de energía. En cambio, con el variador de frecuencia sí lo es. Esa es una ventaja adicional que se tiene sobre sistemas con arrancadores o control de capacidad por algún otro método mecánico, ¿no? Y bueno, lo que hablamos hace rato de los arrancadores suaves, con el variador de frecuencia ya también lo tienes incluido y tienes una reducción en los picos de corriente de arranque. Para seleccionar el compresor necesitamos saber el voltaje, la corriente, el torque, la generación de calor, la rampa de arranque, es decir, la rampa en la que va el compresor a ir de 0 al 100% de su velocidad. Y también tenemos que saber si necesitamos una rampa de frenado en caso de que sea necesario, ¿no? Normalmente los compresores pueden parar en seco, es decir, de 100 a 0 en un instante, pero normalmente lo que va a pasar es que cuando nosotros queramos apagar el compresor, lo que vamos a hacer es primero cerrar la solenoide de líquido, dejar que el compresor empiece a vaciar el evaporador. Conforme empieza a bajar la presión del evaporador, obviamente también baja la presión de la succión y con esa señal de la presión de la succión, el variador va a mandar el compresor a irse a una velocidad inferior hasta que llega a su velocidad mínima. Y si durante la velocidad mínima sigue bajando la presión, pues bueno, ahí lo que va a hacer es activarse el presostato de baja y va a mandar a apagar el compresor. Sí, pero ya antes de eso ya vaciamos por completo, hasta cierta presión ya vaciamos lo que es la línea que viene desde la solenoide hasta el compresor. Y así evitamos también que parte del refrigerante se nos vaya a meter en el aceite, se diluya y cuando arranque el compresor otra vez, tengamos un arranque inundado de refrigerante y con algún tipo de falla prematura del compresor. También tenemos aquí, bueno, nivel de protección IP, tal como se los mencioné ahorita, hay compresores, bueno, hay variadores de frecuencia que pueden tener IP20 o IP66. IP20 tiene que estar dentro de un gabinete o protegido, y el IP66 puede estar prácticamente a la intemperie, ¿no? Filtros de armónicos, filtros de corriente, etcétera, ¿no? Y que cumpla con las regulaciones locales eléctricas. Bueno, esto es lo que ustedes necesitan para poder seleccionar
un variador de frecuencia. La ventaja que tiene Danfoss es que ya tenemos unos variadores de frecuencia que se llaman CDS. Estos CDS son Compressor Drive System, ¿sí? Y esos Compressor Drive System están ya configurados con toda la información que necesita el variador para manejar los compresores VTZ. Esto hace mucho más fácil un arranque de un compresor variable, ya que no necesitamos que un especialista en variadores de frecuencia tenga que ir a la instalación y hacer una programación desde cero en el variador para poder hacer esto funcionar correctamente. Aquí con los CDS ya tenemos la mayoría de los datos del compresor o del motor eléctrico ya preprogramados en el variador. Lo que necesitamos decirle es qué refrigerante estamos usando, cuál es el objetivo, cuál es el objetivo de presión o de temperatura, dependiendo cómo estamos controlando el sistema. Si es un lazo abierto, si es un lazo cerrado, eso es fácil de hacer. Si es lazo abierto, simplemente el compresor, bueno, el variador va a trabajar como esclavo mediante una señal. Tal vez una señal de 0 a 10 volts o tal vez una señal de 4 a 20 miliamperes. Y por ejemplo, cuando estamos con lazo abierto, es decir, solamente mandamos la señal de funcionamiento del variador para que esa sea la señal de funcionamiento del compresor. Si le mandamos, por ejemplo, de 0 a 10 volts y le estamos mandando 5 volts, el compresor va a estar al 50%. Si le mandamos 7 volts, va a estar al 70%, y sucesivamente, ¿no? Lo mismo pasa con la proporción en ¿cómo se llama? En miliamperes, perdóname, de 4 a 20. ¿Sí? Si le mandamos la mitad de esa señal, pues bueno, va a estar al 50% todo el tiempo. Pero si tenemos un lazo cerrado, ahí es donde vamos a tener una señal de presión, por ejemplo, que va a ir a hacer se hace una conversión a una señal que vamos a estar metiendo en el variador de frecuencia y está retroalimentándose el sistema. Es decir, si el compresor incrementa su velocidad, obviamente va a subir la presión de la succión y eso va a generar un incremento en el consumo de energía. Pero eso también va a generar un movimiento interno en el variador para poder mandar la velocidad correcta del compresor. Entonces ahí podemos estar viendo el compresor funcionando de manera adaptativa a las órdenes que tenga el sistema, ¿no? Bueno, el criterio de selección puede ser variado de acuerdo a cada aplicación. Necesitamos seleccionar, eso sí son recomendaciones muy importantes. El compresor tenemos que seleccionarlo a la mayor velocidad posible, ¿sí? ¿Qué significa esto? Es decir, si yo tengo una aplicación en la que ya hice el cálculo de carga térmica y me salen 5 toneladas de refrigeración, ¿sí? Pues, tal vez, no sé, vamos a conservar alguna fruta, alguna verdura y vamos a tenerlo a media temperatura y ya calculé que son 5 toneladas de refrigeración lo que se necesita para poder mantener ese material o esas verduras, esas frutas a la temperatura que yo quiero. Ya considerando las infiltraciones, la temperatura ambiente, el aire que puede entrar, las personas, los motores de producto, todo, ¿sí? Y yo voy a seleccionar el compresor a Cool Selector tal vez, o veo los catálogos de compresores de velocidad variable y veo que un compresor a 5.400 revoluciones por minuto, que es la máxima, me da 6 toneladas de refrigeración. Si yo necesito 5, este compresor me da 6. Pero por ejemplo digo, oye, pues este otro también es más grande y me da 10 toneladas de refrigeración, pero veo que al 40% de su capacidad me da exactamente, a 50% de la capacidad me da exactamente las 5 toneladas que yo quiero. ¿Qué significa eso? ¿El compresor va a dar la capacidad de 5 toneladas? Obviamente sí lo va a hacer, pero va a estar siempre en velocidades inferiores a la mínima. Y eso es algo que no queremos que tenga el compresor. Si estamos muy cercanos a la velocidad mínima de arranque o mínima de lubricación, también es un peligro porque podemos tener el compresor girando a la mínima velocidad por mucho tiempo y eso va a provocar a la larga, obviamente, un problema de lubricación. Entonces el compresor tiene que seleccionarse a la máxima velocidad, que haga un match con la máxima capacidad que se va a requerir en el sistema. Y de ahí vamos para abajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa carga térmica la selecciona en las peores condiciones con la carga máxima de producto. Si la carga del producto es el 80%,
pues bueno, la carga térmica va a reducirse y el compresor también va a reducir su capacidad. Si la temperatura nunca está a 40 grados, como según yo lo predije, y tal vez estamos con una máxima de 32 o 33 grados, eso también le va a afectar y el compresor va a estar todavía sobredimensionado. Entonces es muy importante que a las peores condiciones de diseño que estamos seleccionando, realmente seleccionemos el compresor al 100% de la capacidad a esa misma condición, ¿sí? A la máxima velocidad, máxima capacidad frigorífica que nos pueda dar ese compresor. Eso es lo que vamos a necesitar nosotros para poder seleccionarlo. La nomenclatura de un compresor de velocidad variable es más o menos sencilla. Variable speed con una V. Aquí, por ejemplo, tenemos una T, eso significa que es un compresor Maneuver Up. Es un hermético Maneuver Up. La Z significa que trae aceite poliéster. 171 son los centímetros cúbicos por revolución que puede llegar a tener el compresor, dependiendo del modelo. Eso sí depende completamente del modelo. 171 es uno, 120 es otro, 150 es otro. Obviamente nos van a dar capacidades diferentes porque tienen un volumen de desplazamiento diferente también. Bueno, si tiene aprobaciones estándar, es la letra A. Este representa el voltaje, ¿sí? El tipo de protección de motor. Aquí, por ejemplo, dice N, no Internal Motor Protection. ¿Qué significa esto? La mayoría de los compresores traen un protector interno para evitar sobrecalentamiento del bobinado. Si el compresor está conectado a un variador de frecuencia, pues bueno, el variador de frecuencia es el que va a hacer la protección de esto, ¿sí? Es decir, podemos poner las protecciones ligadas al elemento de seguridad del variador de frecuencia y, por ejemplo, tenemos presión de baja, presión de alta, alta corriente de consumo o alta temperatura de descarga. Digo, prácticamente cualquier elemento de seguridad que queramos poner lo podemos poner en serie con el variador de frecuencia. ¿Qué tipo de versión es? Por ejemplo, si trae Rotalog, si trae ecualización de gas, perdón, de aceite, perdón, conexión y mirilla. ¿Sí? Hay algunos que no traen mirilla para poder ver el aceite. Y pues bueno, la evolución es la letra final. Evolución, y aquí no se asusten, ¿no? He visto, por ejemplo, personas que me dicen, oye, es que yo necesito este compresor, y les ofrecemos uno que tiene una letra diferente al final. No, es que no es el mismo, porque ese es un VTZ 171 AGNR1B, y yo necesito el que termine en A. Bueno, al final de cuentas es lo mismo. Es como si dijéramos, es un auto, no sé, un Accord 2019 a un 2020. Prácticamente es prácticamente lo mismo, solamente que tiene un año de diferencia y tiene algunas mejoras y tiene algunos elementos que lo hacen un poquito más eficiente también, pero el funcionamiento es exactamente el mismo y la capacidad frigorífica también. Entonces, normalmente les vamos a ofrecer algún elemento que tenga una evolución conforme a si van a reemplazar un compresor que ya tiene 5 o 10 años funcionando, ¿no? Probablemente que les entreguemos sea de una eficiencia un poquito mayor. Y hablando de compresores de velocidad variable para sistemas de refrigeración comercial, esta es la oferta. VTZ38, 54, 86, 121, 171 y 215. Son los compresores que están disponibles para velocidad variable. Para refrigeración, por ejemplo, con 134A, 404, 507, 407C, por ejemplo, ¿no? Y les decía también que ya están aprobados para los nuevos refrigerantes que son de menor GWP a como normalmente lo conocemos. El variador de frecuencia, les decía, es un CD, es un compressor drive. Aquí, por ejemplo, la 302 es la serie más actual para los compresores VTZ. Hay CDS 301, 302 y hay algunos 303 que funcionan solamente para scroll. ¿Sí? Y ahorita les muestro los scrollers que se utilizan o que utilizan este tipo de variador, el CDS 303. Aquí tenemos la potencia eléctrica de este variador de frecuencia. Tenemos aquí 7.5 kilowatts.
esta es la potencia. T4 es el voltaje, normalmente T4 es 460 volts. P21 es el tipo de protección que se tiene, el enclosure, es decir, este es IP20, perdóname, sí, IP21. Y H1 es la clase del filtro que se tiene tanto a la entrada como a la salida del variador de frecuencia. Aquí, bueno, les decía, T2 es 220, T4 es 460 volts. Podemos tener más o menos 10% de diferencia en el voltaje nominal, pero el desbalance que tengamos entre terminales debe de ser máximo un 2-3%, pero máximo. Un desbalance mayor puede generar un sobrecalentamiento en el variador o en el compresor, y alguno de los dos se va a quemar primero. La frecuencia 50-60 Hz, no hay problema. Para un variador de frecuencia eso no es, digamos, algún problema. Eso es, pueden tomar las dos frecuencias sin problema y lo van a estar convirtiendo a la velocidad que nosotros queramos o que el sistema realmente requiera. La salida de voltaje de 0 a 100% de lo que entra. La entrada son 6 señales digitales. También tenemos algunas que son de 0 a 24 volts, dos análogas que son de 10 volts, o de 4 a 20 miliamperes. ¿Sí? Salidas programables, perdón, son señales digitales que son de 0 a 24 volts, y una análoga que tiene dos relés. Bueno, una análoga y dos relés. Es lo que se puede tener como señales de salida de un variador de frecuencia. Hay algunas tarjetitas para agregarle señales de salida, pero normalmente no se utiliza. ¿Qué protecciones tienes? Por sobrecorriente, sobre ciclaje, por ejemplo, también. Y alto y bajo corriente. ¿Sí? Funciones de control, pump down, anti-short cycle y oil return management. Esta, por ejemplo, miren, pump down ya la conocemos, es para poder vaciar el evaporador antes de, bueno, cuando se esté llegando a la temperatura que se quiere. Anti-short cycle, es para evitar que el compresor esté girando o arrancando y parando constantemente a un número mayor al que está permitido. Si el compresor puede arrancar tal vez 10 veces por hora, bueno, aquí le podemos poner aquí una función para evitar que esté ciclando, y que se tenga solamente el número máximo de arranques por hora que dice el manual del compresor. Y el manejo del aceite, ese sí también es un temita, porque lo que queremos con este manejo del aceite es, si el compresor está trabajando a velocidades cercanas a la mínima por mucho tiempo, activamos esto que se llama Oil Return Management, y el compresor empieza a girar al 70 u 80% de su velocidad. Y con eso va a hacer que el flujo de masa de refrigerante que está pasando por el evaporador, obviamente cambie. Vamos a tener velocidades diferentes y vamos a tener menos aceite en el compresor. Pero si el compresor aumenta el 80% de su velocidad, vamos a empujar con refrigerante todo el aceite que está en el evaporador y vamos a regresarlo al compresor. Y esta función puede ser de tal vez 2 minutos, 3 minutos, en lo que nada más hacemos el retorno del aceite, o media hora, dependiendo de la cantidad de tubería que se tenga en la instalación. Pero es un elemento bastante importante para evitar que el compresor se llegue a quedar sin aceite si está trabajando mucho tiempo en la carga mínima. Y la comunicación también Modbus, esto es de lo más estándar que tiene Danfoss, ¿no? A ver, creo que llegaron más preguntas, Cintia. No sé si ya se hayan contestado. No, tenemos una que dice, ¿es posible que a máxima revolución, 500 por ejemplo, el aceite sea barrido del cárter del compresor? A ver, no sé si entendí bien la pregunta, pero entre más flujo de masa haya en el compresor, más arrastre vamos a tener. De hecho, tengo una diapositiva que les muestra eso. Es decir, entre más flujo de masa haya en el compresor, más aceite se va a salir del compresor.
¿sí? Eso Ok. es una regla. Es decir, imagínense ustedes, si el rate de tasa de salida de aceite es del 3%, bueno, si estoy mandando 100 kilos por hora de refrigerante al sistema, pues bueno, 3 kilos son de aceite, ¿sí? Si el compresor tiene 50 kilos por hora de flujo de masa de refrigerante, bueno, estoy mandando tal vez 1,5 kilos de aceite por hora hacia el sistema, ¿no? Si no tengo un separador de aceite, pues bueno, ese aceite pues va a tener que esperar en el evaporador hasta que algún deshielo o algún ciclo por ejemplo, esto que les mencionaba del oil management, se active y pueda arrastrar el refrigerante. Este refrigerante puede arrastrar el aceite que está inundando los evaporadores, pero eso es algo normal, ¿sí? Eso es algo que, por ejemplo, en los compresores de velocidad fija también pasa. Si tenemos, por ejemplo, un incremento en la temperatura de la evaporación, el flujo de masa también cambia en un compresor de velocidad fija y eso hace que salga más aceite del sistema. Entonces, sí, este, es Mu- posible que, por ejemplo, tú veas la mirilla del aceite cuando el compresor está a 30 Hz y tal vez en 10 segundos alcanzó 5.400 revoluciones por minuto, ya a 90 Hz, y ves que el aceite puede estar reduciéndose o escondiéndose en la mirilla, ¿no? Que ya no ves el mismo nivel. Eso es algo completamente normal y por eso es bien importante hacer un diseño correcto de tendido de tubería. El compresor de velocidad variable, yo creo que esa es una de las principales este, eh, no sé, actividades cuando estamos haciendo una instalación, es diseñar el sistema de tendido de tubería para hacer que la tubería nos ayude a que el aceite regrese al compresor. Muy bien, tenemos otra pregunta. Dice, ¿la variación de capacidad la hace por intermedio de un controlador o detecta el consumo de corriente y a cuánto, me imagino, baja la corriente también de velocidad? Aquí, como les comentaba hace rato, podemos tener lazo abierto o lazo cerrado. A ver. Bueno, les iba a buscar eso, pero no sé si está un poquito más adelante. Este, por ejemplo, si tú conectas un transductor de presión a la succión del compresor, un transductor y le pones ahí, ese transductor me funciona de 0 a 10 volts y tengo un refrigerante 404A y bueno, y lo declaras en el variador de frecuencia, ¿sí? Ahí lo que vas a hacer es decirle al variador de frecuencia que tienes un transductor de presión, que vas a trabajar de acuerdo a esa presión o esa señal de presión y vas a tener un objetivo. Este transductor de presión, por ejemplo, me puede medir de 0 a 150 libras, por ejemplo. Y tú tienes un objetivo de 60 libras, por ejemplo. ¿Sí? Entonces tú le estás pidiendo 60 libras al variador de frecuencia como objetivo, entonces lo que va a hacer es, va a estar incrementando la velocidad y reduciendo la velocidad para llegar a esos 60 libras que tú quieres de objetivo. ¿Sí? Eso es de un movimiento, digamos, un método de control sencillo. Otra cosa sería, por ejemplo, si lo ponemos como esclavo a un controlador, en donde el transductor de presión, digo, a final de cuentas siempre vamos a necesitar el transductor de presión, pero el transductor de presión va a ir conectado al controlador. Y en el controlador yo también le puedo decir, ¿sabes qué? Yo lo que necesito es un objetivo de 60 libras. Entonces lo que va a hacer el controlador es mandar una señal de 0 a 10 volts al variador de frecuencia para que trabaje como esclavo del controlador. Y ahora sí, ya no solamente estaríamos buscando un objetivo para que el compresor esté variando la frecuencia de acuerdo a ese objetivo, sino que estaríamos teniendo protecciones adicionales en el controlador electrónico, a lo mejor alguna mejora de comunicación, deshielos, tal vez, resistencias, control de ventilador, eh, control de solenoide, etcétera, ¿no?
Sí, el controlador electrónico hace muchas cosas que el variador de frecuencia no va a hacer. El variador de frecuencia a lo que se dedica, a lo que hace, es a controlar un motor de acuerdo a una señal. Y esa señal puede ser externa, con una señal de 0 a 10 volts, de 4 a 20 miliamperes, o interna del sistema con una señal de un transductor de presión o un sensor de temperatura. ¿Sí? Ok, tenemos otra y es, ¿cómo afecta la reducción de velocidad a la temperatura de descarga? Uy, si se reduce la velocidad, se reduce también el flujo de masa de refrigerante. ¿Sí? Entonces hay menos refrigerante en el evaporador. Por lo tanto, el recalentamiento de este refrigerante va a ser mayor. ¿Sí? Es decir, si al 100% de la capacidad del compresor tenemos 10 grados de recalentamiento, cuando el compresor es del 50% de la capacidad, probablemente tenga 15, 16, tal vez 18 grados de recalentamiento, y eso es un incremento considerable en el recalentamiento de la succión del compresor. Eso va a traducirse en una mayor temperatura de la descarga, ¿sí? Eso también puede ser un punto a considerar, ¿no? La ventaja va a ser es que como también hay menos flujo de refrigerante a través del condensador, la temperatura de condensación también va a ser menor. Entonces, eh, puedes tener un poquito más alta la temperatura de la descarga, pero al tener menor temperatura de condensación y tener también todavía la misma área de transferencia de calor en el condensador, vas a tener un mayor subenfriamiento a la salida de ese condensador, ¿sí? Porque está pasando la misma cantidad de aire a través del condensador, pero está pasando tal vez la mitad del refrigerante al que está calculado ese condensador. Entonces ahí vas a tener una mejora en la eficiencia en el condensador y pues bueno, vas a tener un mayor sobrecalentamiento en el evaporador, pero todo es un balance de energías a final de cuentas, ¿no? Sí, estamos obteniendo la capacidad que el sistema requiere a un menor consumo de energía, pero también hay que tener cuidado con cómo estamos manejando toda la demás información. Si el sobrecalentamiento sube demasiado, pues bueno, también tenemos que tener ahí algún elemento que nos ayude a subir el sobrecalentamiento, perdón, a bajar el sobrecalentamiento en determinado momento, ¿no? Muy buena pregunta, Miguel, es una muy buena pregunta esa. Gracias, ingeniero. Y por último tenemos otra, no sé si quieras contestarlo ahorita o más adelante. Ok, la velocidad. Vamos Ujú. a avanzar un poquito más las preguntas. Perdóname, las diapositivas y ahorita contesto esa pregunta porque también es Ok, una pregunta muy buena y sí quiero dedicarle un poquito más de tiempo. perfecto. Ok, los rangos de aplicación del compresor de velocidad variable son similares a lo que tenemos en un compresor de velocidad fija, solamente que aquí lo que nos va a marcar es algunos límites. Por ejemplo, si tenemos una temperatura de evaporación del refrigerante mayor a 0 grados, aquí por ejemplo nos dice la máxima velocidad en RPM para un VTZ 121 es de 5100 revoluciones hasta este punto. Y 4800 revoluciones por encima de 0 grados. ¿Sí? Es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja? Que bueno, la mayoría de las aplicaciones de refrigeración comercial en las que se usan estos compresores, pues están de este lado, ¿no? Menos 10, menos 15, menos 20 grados centígrados de evaporación. Es donde realmente estamos utilizando los compresores. Si queremos una temperatura superior a 0 grados, pues bueno, probablemente sería mejor comprar o hacer un análisis con un compresor de aire acondicionado, tal vez un VZH o algún otro compresor con otro refrigerante, tal vez con R410, por ejemplo, para una temperatura que sea ya considerada alta temperatura, ¿no? Aquí, por ejemplo, también tenemos estos límites. 30 grados Kelvin de sobrecalentamiento y 10 grados Kelvin de sobrecalentamiento. ¿Qué significa esto? Entre mayor sea la relación de compresión, menos recalentamiento se permite en el compresor. Porque a mayor recalentamiento, perdóname, a mayor relación de compresión, ¿a qué me refiero? Una temperatura de evaporación más baja con una temperatura de condensación más alta. Si esa diferencia se incrementa, estamos incrementando también la relación de compresión.
Esta es la línea de relación de compresión que puede permitir este compresor si tienes tú 30 grados Kelvin o 30 grados de sobrecalentamiento a la succión del compresor. Pero si tú estás usando este compresor en esta área, en este pequeño trapecio, eh, este, aquí solamente tienes permitido tener 10 grados Kelvin de sobrecalentamiento. Y aquí, bueno, esto va a ser un poquito complicado si tenemos una válvula de expansión termostática, pero si tuviéramos una válvula de expansión electrónica, esto no tendría ningún problema de funcionamiento. En la termostática, pues bueno, ya el ajuste se hizo y tal vez no se pueda ajustar correctamente ya cuando haya la mitad del flujo de refrigerante a través del sistema. Pero una válvula de expansión electrónica, tú le dices, quiero 6 grados Kelvin de recalentamiento a la salida del evaporador, y eso es exactamente lo que te va a dar. Entonces aquí, pues bueno, si vamos a tener el compresor funcionando a altas relaciones de compresión, pues la recomendación sería tener una válvula de expansión electrónica o tener límites en los presostatos para evitar que la relación de compresión sea demasiado alta. Pero eso obviamente nos limitaría el funcionamiento del compresor. Entonces eso es algo que tampoco queremos hacer. Entonces son unas por otras, ¿no? A final de cuentas. La velocidad del compresor puede ser, por ejemplo, los VTZ 038 y el 054 van de 2100 revoluciones hasta 5400 revoluciones por minuto. El VTZ 086 va de 1800 revoluciones por minuto hasta 5400, pero ya cuando estamos hablando de un compresor un poquito más grande, que es el VTZ 121, vamos de 1800 hasta 5100 si la temperatura de evaporación es menor a 0 grados, o 4800 si la temperatura es mayor a 0 grados. Es temperatura de evaporación. ¿Cómo conocemos esta temperatura de evaporación? Sería la temperatura que el cliente quiere en su cuarto frío menos el delta T que tenga el evaporador. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, si el cliente quiere menos 10 grados centígrados en su cuarto frío y yo tengo un evaporador que tiene un delta T de 10 grados centígrados, entonces mi temperatura de evaporación es de menos 20. ¿Sí? Si el cliente quiere menos 20 grados centígrados y tengo yo el mismo evaporador de un delta T de 10 grados, pues bueno, ahora yo voy a evaporar a menos 30. ¿Sí? Acuérdense, el calor fluye del cuerpo más caliente al de menor temperatura. Entonces, para que el refrigerante pueda absorber calor del cuarto frío, tiene que estar a una temperatura inferior a la que tiene ese cuarto frío. ¿Sí? Entonces, pues bueno, aquí yo no le vería problemas, pero por si acaso, si llegan a utilizar este compresor en alta temperatura, básicamente, sí tendrían que tener cuidado de limitar las revoluciones por minuto y evitar que llegue a quemarse este compresor. Y ya en los compresores más grandes, que son los 171 y el 215, ahí sí tenemos el rango completo de 1800 hasta 5400 revoluciones por minuto. Y pasando ya al último tema, que son los compresores de velocidad variable, pero en scroll. Estos sí van, por ejemplo, desde 25 hasta 100 revoluciones por segundo, que pueden ser desde 1500 hasta 6000 revoluciones por minuto. ¿Sí? Es algo también bastante considerable. El promedio de ahorro de energía prometido normalmente ronda el 30%. Es algo bastante interesante si estamos hablando imagínense una instalación industrial en donde se está consumiendo una fuerte cantidad de energía, pues bueno, reducir el 30% en un sistema de chiller o un sistema de enfriamiento de oficinas o de proceso, pues bueno, es una cantidad considerable para ahorrar. Esto sí, los que tienen VZH, estos sí son solamente para R410A. No se puede poner ningún otro refrigerante, están diseñados especialmente para este refrigerante. Los voltajes van 208, 230, 380, 480 y los 560 volts que conocemos en Canadá. Algunas otras partes en Latinoamérica lo usan, pero en realidad es muy, muy, muy raro ver este voltaje. Las aplicaciones, bueno, rooftops, unidades paquete divididas, chillers y sistemas como por ejemplo data centers, donde se necesita un control de presión y de temperatura bastante estrictos, ¿no?
¿Qué diferencias tiene este? Este trae motor con magnetos permanentes. Esta es una ventaja ya considerable para aumentar la eficiencia del compresor. Tenemos dos rangos de velocidad, dos rangos para alta y baja presión de relación de compresión, y ya están precalificados también los compresores con los variadores de frecuencia. Básicamente en esto nos basamos, ¿no? En cómo se calcula la eficiencia en diferentes partes del mundo, cómo lograr, por ejemplo, que al 25%, al 75%, al 50% y al 100% de la carga, todo el tiempo estemos por encima de las eficiencias mínimas que nos piden las diferentes regulaciones en los diferentes países y diferentes continentes, ¿sí? Ya usando variadores de frecuencia, esto es mucho más sencillo. Aquí, por ejemplo, pueden ver lo que les decía ahorita. Al 100% un variador de frecuencia no te ahorra energía, ¿sí? Al 100% de la capacidad va a estar gastando la misma energía que consume un compresor de velocidad fija. La ventaja que tenemos es que cuando baja la capacidad, por ejemplo, a un 80%, por ejemplo, ya tenemos una cantidad de energía considerable menor consumida contra un compresor de velocidad fija. Y cuando estamos por debajo del 25% tal vez, ahí sí tenemos una eficiencia superior comparado contra cualquier sistema de refrigeración usando compresores de velocidad fija. Bueno, aquí por ejemplo un VZH individual contra un tándem de velocidad fija, también contra un tándem mecánicamente modulado, como les decía, con los descargadores y con los arrancadores suaves mecánicos, etcétera. Un compresor de velocidad fija es 30% de diferencia en el consumo de energía, y un compresor fijo de mecánicamente modulado, es los descargadores mecánicos, pues bueno, aquí tenemos 35% de diferencia en consumo de energía. Los motores de magneto permanente son muy importantes, nos ayudan a incrementar la eficiencia del sistema por completo. Incluso ya nada más por tener un motor de magnetos permanente, ya sabemos que el compresor es más eficiente que uno que no lo tiene. Esto nos ayuda a reducir el deslizamiento que les comenté al principio, y nos ayuda también a que el esfuerzo que genera el estator sobre el rotor sea menor al momento que estamos arrancando el compresor. Sí, eso es algo también muy, muy, muy importante, porque es parte de lo que nos ayuda a ahorrar energía. ¿Cuáles son los principales challenges de aplicar la tecnología inverter? Que no van solos. A final de cuentas es el compresor más el variador de frecuencia. Si se quiere un sistema ya más completo, sería con la válvula de expresión electrónica, y a eso se le agrega el controlador electrónico, sensores, transductores de presión, y pues obviamente esto incrementa el costo inicial de un sistema de refrigeración, que a final de cuentas se va a ir pagando de una manera bastante acelerada conforme vayamos viendo cuál es el consumo real de energía que tienen esos sistemas. Son las capacidades, bueno, las características mecánicas internas. Por aquí les decía, tenemos una bombita de aceite. Por aquí está, es como una especie de engrane. Le llaman bueno, lo que ya les había dicho. Bueno, los magnetos permanentes aquí están, tanto en el estator como en el rotor. Y tenemos aquí un filtro de aceite también para evitar que se nos lleguen a ir partículas hacia el estator, perdón, hacia el rotor y el eje que tenemos aquí, que se nos llegue a tapar alguna de las venitas o algo así del mismo compresor, ¿no? Algunos beneficios de la velocidad variable. Ya están preprogramados los variadores de frecuencia. Tenemos el calentamiento de la carcasa para el aceite también, control de inyección del aceite, y tenemos también un control bastante cerrado en lazo cerrado también, y tenemos un
detenido seguro, puede decirse safe stop, es como para poder saber en qué momento parar por completo el sistema. Con el variador de frecuencia lo podemos hacer mediante botones o mediante alguna señal eléctrica que tenga una señal digital. Y creo que ya nos está acabando el tiempo. Este es el rango de operación del compresor. Tenemos de 30 a 90 revoluciones por segundo, que son de más o menos 1800 a 5400 revoluciones por minuto en el rango rojo. Y dentro de lo que es este rango azul, aquí tenemos las de 25 a 100 revoluciones por segundo, que son de 1500 a 6000 revoluciones por minuto normalmente. ¿Ok? Y esa es la rampa de arranque. Más o menos son como 3 segundos en lo que el compresor debe de ir de cero a la velocidad mínima para mantener la lubricación. Y una vez que pasa estos 10 segundos, aquí ya tenemos la señal de entrada. Si la señal de entrada nos dice que tenemos que acelerar el compresor, pues lo aceleramos. Y si tenemos una capacidad superior a la que requiere el sistema, pues hacemos una caída en la velocidad. Una vez que el sistema quiere parar o llegamos a la temperatura, llegamos a la presión de referencia y ahora sí vamos hacia el apagado. Y bueno, estos son ya prácticamente el resumen. Tenemos aquí una eficiencia avanzada, tenemos un control muy preciso de la temperatura, tenemos una extendida capacidad de modulación, tanto para sistemas que trabajan a diferentes condiciones, a unas condiciones muy amplias, que se pueden adaptar, que puedan adaptarse el compresor a esas condiciones y también a la capacidad que requiere el sistema. Y la mejor, que es que ya tenemos los sistemas ya precalificados para el variador de frecuencia y el compresor. Y esto reduce drásticamente el costo y el tiempo de implementación de un sistema con este tipo de características. ¿Sí? Es algo que sí nos ayuda bastante, ¿no? Y bueno, creo que nada más queda una pregunta por ahí disponible. Vamos a ver. Excelente respuesta. Entonces debería diseñar la tubería a la máxima velocidad de RPM del compresor y, por ejemplo, en caso de un chiller, es exactamente la misma. ¿Sí? Tienes que usar los mismos parámetros para cálculo de tubería al máximo y al mínimo, ¿sí? Por ejemplo, tienes que ver, ok, mi tubería está calculada para el 100% de la capacidad, ok, ¿y qué va a pasar cuando tenga el 50% de la capacidad? O, por ejemplo, si tienes dos compresores, ¿sí? Si el compresor de velocidad es un compresor de velocidad variable y un compresor de velocidad fija. Si los dos compresores están al 100%, pues bueno, tú tienes cierto flujo de masa de refrigerante a través de la tubería. Pero si el compresor de velocidad fija está apagado y el compresor de velocidad variable está al mínimo, tú tienes el 25% de la capacidad del sistema completo. Entonces tienes que ver cómo va a comportarse el refrigerante a esa condición. Y eso es algo también bien importante, porque ahí es donde normalmente pueden llegar a fallar los compresores. Cuando, por ejemplo, tienes la cuarta parte del refrigerante a través de la tubería, también tienes la cuarta parte de la velocidad. Y esa cuarta parte, por ejemplo, si tú habías calculado 8 metros por segundo y ahora tienes 2 metros por segundo de velocidad, ahí ya no vas a arrastrar aceite de regreso al compresor. Entonces, eso es el punto principal, es calcular la tubería al 100% de la capacidad y también, por ejemplo, usar doble elevador o usar trampas o usar algún método que nos asegure que a la capacidad mínima el aceite puede llegar a la velocidad que se requiere, bueno, el refrigerante puede pasar a la velocidad que se requiere para poder seguir arrastrando aceite al compresor. Eso es algo de lo más importante cuando estamos usando compresores de velocidad variable. Y bueno, creo que se nos acabó el tiempo. Cintia, Areli, ya no tenemos preguntas que responder, entonces pues bueno, gracias Adrián, sin duda ha sido un tema muy interesante. A todos nuestros usuarios que estuvieron el día de hoy, esperamos que haya sido un tema de gran valor para todos ustedes. Y pues bueno, antes de despedirnos vamos a pasar algunos avisos importantes. Queremos invitarlos a escuchar nuestro podcast
técnicos y rudos de la refrigeración. Lo pueden escuchar en su plataforma favorita. Y en este podcast podrán conocer los principios básicos de la refrigeración con nuestros técnicos Daniel Vikingo Foss. También los invitamos a suscribirse en nuestro canal de YouTube, donde puedan encontrar todos estos webinars que se imparten los martes y jueves y demás contenido como lanzamientos de producto, otros cursos que hacemos en colaboración con nuestros distribuidores. Bueno, entonces suscríbanse y ahí tendrán más contenido de valor. También los invitamos a revisar nuestra revista Solutions. Ingresando a nuestra página web podrán conocer las diferentes ediciones que tenemos y en especial la edición 6, que es nuestra última edición. Recuerden que tenemos un curso o un webinar en este caso cada martes y jueves por la tarde para que puedan conocer nuestra agenda. Todavía tenemos algunos este mes y en estos días vamos a estar publicando nuestra agenda del mes de abril. Entrando a nuestra página web o escaneando el código QR que está en pantalla, pueden ingresar y ver todos los temas que tenemos. También tenemos otros eventos. Vamos a tener un curso con ACAIRE, una asociación colombiana. El tema es tecnología de microcanal en unidades condensadoras Danfoss. También el próximo 31 de marzo vamos a tener en colaboración con la Asociación de Distribuidores en México un tema que lleva por nombre ¿qué es el sobrecalentamiento y para qué sirve? Y en abril, el 6 de abril en específico, tenemos un Digital Day con nuestro distribuidor, el grupo Four Seasons. El tema de este Digital Day es soluciones para plantas desalinizadoras y sistemas de tratamiento SLD o MLD. Para que se puedan registrar. Y bueno, pues por último, ponemos a su disposición nuestros datos de contacto de los diferentes países, México, Colombia, Chile, Argentina y Centroamérica, para que puedan mandar sus dudas o algún tema de facturación. Pues bueno, a esos correos pueden mandar sus dudas. Y bueno, pues por último, agradecer mucho su participación el día de hoy y que tengan una excelente tarde.